Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. En estos momentos, en estos minutos que nos quedan, veamos este pasaje poderoso, maravilloso de las Escrituras, que también les va a quedar a ustedes grabado en YouTube para que lo puedan entonces estudiar completamente. Seguimos con Colosenses en el capítulo 2. Ayer vimos la plenitud de vida en Cristo a partir del versículo 8. Y voy a empezar a leer desde el 8 y nos vamos a detener donde vamos a desarrollar en este día. Dice así la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Estaba viendo un comentario bíblico anoche sobre este pasaje, y cuando llega al versículo 12, que dice sepultados con Él en el bautismo, allí hablaba del bautismo en agua. Entonces ese era un problema. Cuando veo eso, veo que otra vez otro comentario bíblico, como muchos hay, acerca de este pasaje, esta porción, o de Romanos capítulo 6 del 3 al 5, donde también es mencionado el bautismo en Cristo Jesús o el bautismo en su muerte, y se lo relaciona con el bautismo en agua. Entonces ahí decía que cuando pasa la persona por las aguas del bautismo, ahí quedan sus pecados, ahí son lavados, ahí son justificados, etcétera, etcétera. Y eso es un concepto erróneo, porque el bautismo en agua en sí mismo no tiene poder salvífico. Para muchos, el bautismo en agua es como, bueno, se bautizó en agua, es salvo ahora. No, se supone que se bautizó en agua porque era salvo, ¿entienden? Es debido a lo que ha recibido ya en su corazón, debido al nuevo nacimiento, es que ahora obedece con el bautismo en agua. Pero el bautismo en agua no puede quitar pecados, el bautismo en agua no puede lavar, no puede justificar, no puede santificar. Es una ceremonia, es un ritual en sí. Es un ritual y es en forma de obediencia al Señor, y es una expresión externa de algo que ya tuvo que haber sucedido en el interior. ¿Cuánta gente ha pasado por las aguas del bautismo, nunca nacieron de nuevo? ¿Cuántas veces la gente se alegra porque hubo un bautismo en agua, y esa persona después de ahí, de ese día, nunca más apareció por la iglesia? Acá también ha pasado. Se bautizó, pasó por las aguas, se vino a mojar, pasó, se mojó y siguió de largo. Otra vez al mundo, sin Dios, sin nada. Eso no va a producir ningún cambio. Es por eso que habían cosas que estaban bien en el comentario, en este comentario bíblico, pero cuando ya se interpreta de esta forma, hace que las personas lean y pongan su fe en el bautismo en agua en vez de poner su fe en lo que Jesús hizo en la cruz.
Es lo que Cristo hizo en la cruz, que quita todo pecado, que quitó todo pecado, que lava, que liberta, que santifica, que justifica. Es la cruz de Cristo, no es el hecho que yo pasé por las aguas del bautismo. Es muy importante que entendamos esto. Amén. Gloria a Dios. Entonces sigue diciendo el versículo que vamos hoy. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Gloria al Señor. Esta era la condición del hombre, la condición de todo hombre. Nacemos de esta forma, muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Es decir, que la naturaleza pecaminosa sigue tomando, controlando, dominando a ese ser humano hasta que sucede el nuevo nacimiento. Hasta que no hay nuevo nacimiento, hasta que no hay regeneración del espíritu, todavía es un incircunciso en la carne. Es decir, vive por la carne, anda en la carne, piensa en la carne, obra en la carne, se conduce en la carne, su comportamiento es en la carne, conforme a la carne, es decir, conforme a las pasiones malas, conforme a la naturaleza pecaminosa, y de esa manera vive. Ahora, es un poco fuerte tal vez reconocer que aquel que no tiene a Cristo Jesús, que no ha nacido de nuevo, no estoy diciendo a alguien que es miembro de una iglesia y que aparece de vez en cuando algún que otro domingo. No, estoy hablando del nuevo nacimiento, un cambio radical en un ser humano. Antes pecador, ahora santo. Antes miembro del reino de las tinieblas, ahora es un miembro del cuerpo de Cristo. Antes estaba camino al infierno, ahora camino al cielo. Amaba el pecado, ahora detesta el pecado y ama la santidad. Antes ir a la iglesia era la cosa más aburrida del mundo, ahora ama ir a la iglesia. Leer la Biblia, jamás. Ahora él quiere escudriñar las Sagradas Escrituras. Estamos hablando de un cambio total y radical en el ser humano que no sucede con ninguna otra experiencia. Solamente es el nuevo nacimiento, una nueva criatura en Cristo Jesús, un nuevo corazón con nuevos deseos. Por lo menos eso, así es como arranca, gloria a Dios, esa vida, que luego debe ser mantenida por esa misma fe, como leíamos en el capítulo anterior en Colosenses. De la misma manera que ustedes entraron, ahora tienen que seguir andando en él de la misma manera que ustedes entraron. Entraron por la fe, sigan andando por la fe. Gloria a Dios. Muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. No es que la vida está de otra manera que yo la puedo conseguir por mis obras. Esta vida de resurrección yo la puedo obtener por algún tipo de ejercicio espiritual. No, viene como dice aquí, juntamente con él. Si tú no estás crucificado con Cristo, entonces no podrás tú ser sepultado juntamente con Cristo y resucitar juntamente con Cristo. Ustedes están viendo la cercanía que hay. No hay manera más cercana que estar de Cristo que crucificado juntamente con Él. Esta palabra también la vemos en otras ocasiones. Juntamente con Él. Amén. No es que está Cristo y usted está en otro lugar totalmente separado, alienado, sino que es junto. Aleluya, gloria a Dios. La fe junta a Cristo y al pecador por su sangre derramada en la cruz. Entonces podemos nosotros acercarnos, podemos ser puestos juntamente con Él en su muerte, sepultura y resurrección. Esa experiencia de la expiación pasa a ser nuestra experiencia. Gloria a Dios. En la mente de Dios,
Cuando Cristo fue crucificado, usted fue puesto en esa cruz juntamente con Él. Cuando usted nació de nuevo, Cristo fue sepultado, usted fue sepultado juntamente con Cristo. Todo su pecado, toda la vida anterior, la incircuncisión de vuestra carne, todo fue sepultado, la vida pasada, pecados pasados, todo fue sepultado. Cuando Cristo resucita el tercer día, espiritualmente hablando, usted resucitó juntamente con Cristo. Y esto es lo que sucede en la mente de Dios en el momento que usted cree. Esto no es un proceso que empezó hoy, y tal vez de a poco, después de 2 o 3 años. No, esto es algo que sucede instantáneamente. Se tiene una idea a veces que todavía no nació de nuevo, como que es un proceso, como que de a poquito va naciendo de nuevo. Se va salvando un brazo, después se salva una pierna, después se le va salvando. No, esto no existe. No. El nuevo nacimiento es un cambio instantáneo, automático, radical. Y sucede de esta forma, así, creyendo. Hay una batalla antes. Se oye el Evangelio y hay una batalla. ¿Creo o no creo? ¿Me rindo o no me rindo? ¿Me arrepiento o no me arrepiento? Pero si la persona quiere ser salva, no hay nada, ninguna fuerza del infierno que pueda prevenir o que pueda interrumpir o que pueda no permitir que esa persona sea salva si esa persona quiere ser salva. Pero si la persona no quiere ser salva, no hay nada que pueda hacerse. Absolutamente nada. No recibirá la salvación. Entonces, el nuevo nacimiento es automático. ¿Pero qué sucede? Empieza la persona a caminar con el Señor y comienza también a tropezar, ¿no? Hay caídas, hay fallas, hay falencias, hay problemas. Entonces, algunas personas piensan, lo que pasa es que todavía no nació de nuevo porque volvió a hacer tal o cual cosa o volvió a cometer tal o cual pecado. Y entonces automáticamente esa persona dice, se ve que no nació de nuevo nada. Y no siempre es el caso. Sí ha nacido de nuevo, pero si ese creyente no es llevado a la palabra del Señor para poder entender de qué manera ahora ordenar su vida delante del Señor, que tiene que seguir siendo por la fe en la cruz de Jesús, ese creyente puede, obviamente va a fallarle al Señor, porque eso va a ser indefectible. Va a fallarle el Señor, pero el problema es que esa falla, una tras otra, puede empezar entonces la naturaleza pecaminosa a tomar control de ese creyente y llevarlo a hacer cosas que estaba haciendo aún antes de ser salvo y hasta peores. El creyente debe entender la manera en la cual debe vivir para el Señor. No es por obras, es por la fe. Debe seguir andando por fe y no por vista. La fe debe estar anclada solamente y exclusivamente en el sacrificio de Cristo Jesús, porque esa es la fuente de poder. La cruz de Cristo es el poder de Dios. Aleluya. Y es el poder de Dios por lo que el Espíritu Santo puede hacer gracias a la cruz en nuestras vidas. Y que solamente Él puede hacer. Dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. El 14 dice, anulando. Está diciendo, ¿de qué manera es que Él perdonó todos nuestros pecados? Él perdonó nuestros pecados a través y gracias a y por medio del sacrificio de Él mismo. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. El anular, es decir, hacer inefectiva el acta de los decretos. El acta de los decretos habla de una ley y se refiere a la ley de Moisés. La ley moral de Dios, la ley de Dios, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son el estándar de santidad de Dios. Es decir, son las exigencias y las demandas de un Dios 3 veces santo. Es lo que Dios demanda del hombre para su justificación. Es decir, Dios demanda que el hombre, si va a vivir una vida recta, tiene que conformarse a esos 10 mandamientos. Pero por supuesto, aquí dice claro,
que esta ley, este decreto, está en contra nuestra, porque los 10 mandamientos son el estándar de moralidad de Dios. Eso es lo que dice una persona que cumple eso perfectamente, es perfecto. Ese sí es santo, que puede cumplir los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo es que esta ley que Dios creó, instituyó, que es santa, justa y buena, dice Romanos, está en contra nuestra? Está en nuestra contra estos decretos debido a que nosotros no podemos cumplirlos. No podemos. Es una imposibilidad. Somos incapaces de cumplir el estándar de santidad de Dios, los 10 mandamientos. No podemos cumplirlos debido a que nosotros nacemos con la incircuncisión de nuestra carne. Nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa que viene siendo arrastrada a todo ser humano y que fue traspasada a todo ser humano que nació después de Adán y Eva. Y que la única manera en la cual, en la naturaleza pecaminosa, el poder del pecado, el poder de la naturaleza mala, puede ser quebrantado, no erradicado, pero quebrantado su poder, es por lo que Jesús hizo en la cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz quebrantó el poder de la naturaleza pecaminosa. Por eso dice que nos dio vida, perdonando todos los pecados y anulando el acta de los decretos. Es decir, esa acta de los decretos es anulada, es hecha inefectiva, ya Dios no la pone en nuestra contra, que nos está continuamente condenando. Pecaste, no pudiste cumplir. El Señor no la computa en contra nuestro. Amén. ¿Por qué? Solamente es por virtud de lo que Jesucristo hizo. Cristo cumplió la ley a la perfección y nunca falló en ninguno de sus puntos. De esta manera, entonces, queda anulado la demanda de Dios. Dios demanda santidad del hombre, pero el hombre no puede rendirla. Entonces, Dios se convierte en hombre para rendir esta obediencia perfecta a la ley de Dios. Algo que nosotros no podemos rendir jamás. De esta manera entonces queda anulada el acta de los decretos. Es decir, bueno, ahora ya quedó anulada. Para el Señor quedó anulada debido a que ahora sí ya fue cumplida. Lo que Dios demandaba del hombre fue cumplido. No por ningún hombre, no por Moisés, no por Abraham. Fue cumplido por Jesucristo. Y la fe de aquellos santos, como la fe de los santos hoy, puesta en lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Entienden? Entonces, esta inefectividad o esta anulación de los decretos es imputada a nosotros gracias a lo que Jesús hizo. Y mi fe en eso. Solamente fe, hermano, fe. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Lo dice 2 veces, que no, contra nosotros y que nos era contraria. Otra vez, la ley de los decretos, la ley de Dios, los 10 mandamientos, están en nuestra contra, nos es contraria, debido a nuestra imposibilidad en cumplirlos. Dice, y fíjese lo que hizo, anuló el acta de los decretos y después dice, quitándola de en medio. Aleluya, gloria a Dios. El Señor, Él quitó todo pecado. Para quitar todo pecado, Él entonces tuvo que cumplir la ley. Anuló, dice, el acta de los decretos que estaba en contra nuestra, es decir, ya ahora no está en contra nuestra. ¿Por qué? Porque ahora ya Cristo la cumplió. Y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Gloria, gloria, gloria sea al nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando en el tiempo de la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, solía suceder algo así. A veces pasaba que habían personas
que quedaban destituidas, perdían todo o estaban muy grandemente endeudados. Entonces, cuando alguien quedaba muy endeudado y ya no tenía manera de poder pagar sus deudas, lo que hacía esa persona es que básicamente se declaraba en bancarrota, según en aquel tiempo, ¿no? Sería algo así, declararse en bancarrota. Escribía en un papel, que sería por supuesto en piel de animal, escribía una lista de todas las deudas que tenía y todos los acreedores. Entonces ponía, a ver, Juan Pérez le debo 300 denarios, fulanito le debo tanto. Y ahí hacía una lista de aquellas personas a las cuales él les debía dinero y la cantidad que les debía. Lo ponía en este papiro, en este papel, y lo clavaba, escuche esto por el versículo que le dije, y lo clavaba en la entrada del pueblo, en un lugar donde era un lugar de continuo tráfico, visible absolutamente todo el mundo. ¿Entienden? Entiendan esto también de la manera en la cual estoy hablando con un significado doble, ¿sí? Nuestros pecados y nuestras deudas eran demasiado grandes, ya imposible de calcular e imposibles de pagar. Nuestros acreedores eran muchos. El pecado, las transgresiones, las iniquidades eran demasiadas. Y no había manera ya de poder pagar todas ellas. Entonces fueron clavadas y puestas en un lugar público, expuestas a todos. Nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra iniquidad, nuestras transgresiones. Esperando solamente la misericordia de Dios. En ese tiempo sucedía que llegaría al pueblo algún hombre, alguna persona de dinero, con mejores medios económicos, algún benefactor, que a veces miraría estas deudas o estas personas que ponían estas notas, estas actas con todas sus deudas, y que sus corazones serían tocados. Y como por supuesto que para una persona $100 es muchísimo dinero y para otro $100 no es nada, ¿verdad? De esta manera esa persona tomaría, arrancaría y miraría todas esas deudas. ¿Y qué es lo que él haría? Iría a cada uno de esos acreedores y les diría, yo voy a pagar la deuda de fulanito de tal. Entonces iba por cada uno de los acreedores a saldar todas esas deudas. ¿Está entendiendo lo que estoy hablando? Y entonces saldaba todas las deudas y luego volvía con ese mismo papel. El papel lo doblaba al medio, lo doblaba al medio y lo volvía a clavar. Ahora ese papel ya no se verían las deudas. El papel doblado, gloria a Dios, quería decir las deudas han sido saldadas, las deudas han sido pagadas. Ahora no son expuestas todas esas deudas que tenía ese hombre. Ahora no se ve ninguna de ellas, porque el papel ha sido doblado y lo único que se ve es una deuda totalmente cancelada, anulada el acta de los decretos que estaba en contra nuestra. Gloria sea el nombre del Señor, clavándola en la cruz. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros. La doble cura. Número 1, Él nos lavó de todo pecado, quitó todo pecado y además, Él quebrantó el poder del pecado para que no reine más en nuestro cuerpo mortal y que podamos nosotros obedecer la justicia y la santidad. Aleluya. Por eso dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. En el 14 nos dice lo que sucedió en cuanto al pecado. Y en el 15 dice, y despojando
a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Debido a que pagó por todo pecado, entonces el Señor también triunfó sobre los poderes de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Satanás tiene un derecho legal contra todo hombre. ¿De qué manera es que Satanás puede llegar al hombre? Por el pecado. Es a través del pecado. Como todo pecado fue quitado, fue el hombre libertado del pecado por lo que Jesús hizo en la cruz, entonces ahora Satanás no tiene derecho legal, ¿entiende? Para mantener al hombre cautivo, para mantener al hombre esclavizado. Ahora preguntamos, pero sin embargo igual la mayoría del mundo está esclavizado por el pecado. Claro, está esclavizado por el pecado, pero eso no es porque no funcionó lo que Cristo hizo en la cruz, sino porque el hombre no lo cree. Porque la obra ya fue hecha. No es que el Señor tiene que hacer todavía la obra. Él dijo, consumado es. Ya está todo resuelto en cuanto a este problema del hombre que es el pecado, ¿entienden? Ya todo ha sido resuelto. No hay nada más que tenga que hacerse. Cuando a veces decimos, bueno, el Señor a ver cuándo me va a libertar. No, ya el Señor lo hizo. El Señor nos libertó, el Señor nos liberta y el Señor nos libertará total y completamente en el momento del arrebatamiento, cuando nuestros cuerpos reciban la glorificación. Gloria a Dios. Entonces dice, despojando a los principados y a las potestades. Esto está hablando de Satanás mismo, de todos los ángeles caídos, de las huestes de maldad, espíritus de demonios. Dice, los exhibió públicamente. Satanás, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y Él entregó su espíritu, hasta ese momento todavía no tenía entendimiento de lo que realmente había sucedido. Todos los poderes de las tinieblas fueron expuestos. ¡Oh, gloria a Dios! Y ahí quedó claro, al reino de Satanás y toda su hueste de maldad, de que estaban total y completamente derrotados por siempre y eternamente, y que su destino será el lago de fuego que arde con azufre. Entonces se dice, los exhibió públicamente, triunfando. ¡Oh, gloria a Dios! Aquí no hay espíritu de demonio triunfando sobre el creyente o triunfando sobre la cruz, jamás. No, Jesús triunfó. La cruz de Jesús, la sangre de su cruz, triunfó sobre los poderes de las tinieblas. Aquí dice, triunfando sobre ellos en la cruz, en la cruz, en la cruz. Gloria sea el nombre del Señor. En la cruz es que Cristo triunfó. Y si tú fuiste crucificado juntamente con Cristo, sepultado juntamente con Cristo, resucitado juntamente con Cristo, ¿acaso no triunfaste tú también contra ellos en la cruz? Claro que sí. Pero esto es algo que debe creerse, que debe uno apropiarse de esto, uno aferrarse a esta verdad. Porque esta es la verdad. Dice el 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, dice. Cuando dice en el 16, por tanto, ahora entendiendo todas estas cosas que el Señor Jesucristo cumplió en la cruz por nosotros, entonces dice, nadie os juzgue en comida, es decir, que nadie debería ser juzgado de acuerdo a aquellas cosas que come o lo que deja de comer, lo que bebe o lo que deja de beber. ¿Por qué? Porque según la ley de Moisés había todo tipo de restricciones en cuanto a bebidas, en cuanto a comidas y en cuanto a días. Ya todos estos días, habían muchos días, estaban diferentes días de fiesta, el día de los tabernáculos, el día de la expiación, el día del perdón de pecados, el día de las diferentes ofrendas, el día de las trompetas, todos estos días, todas estas fiestas judías, según
la ley levítica, según la ley de Moisés, ya no necesitaban ser observadas. Fíjese qué importante esto. ¿Por qué? Porque con el movimiento hebraico se siguen festejando estos días, se siguen conmemorando estas fechas. Cuando acá el Señor dice, no, que nadie les juzgue por días, es decir, que nadie los trate de atar otra vez a que tienen que conmemorar ciertas fechas o a que tienen que ustedes estar sujetos a ciertos aspectos de la ley, porque ya todos los aspectos de la ley solamente hablaban de Cristo, prefiguraban a Cristo, y ustedes ya no necesitan estar atados a estos días o a estas bebidas o comidas. Habían ciertas comidas, ciertos animales que no podían comerse, hay otras cosas que sí y hay otras cosas que no. Es decir, que nadie los juzgue. Usted quiere comer, lo come, pero si usted no lo quiere comer, no lo come. Pero nadie debería estar imponiéndole ciertas cosas como como si usted tuviera mayor espiritualidad o como si eso pudiera llegar a acercarle más al Señor o que lo pudiera hacer recibir alguna bendición, algún beneficio de parte del Señor, o eso no denota espiritualidad, ¿entienden? Habían ciertas situaciones con bebidas también, amén. No estamos hablando de alcohol aquí, estamos hablando de bebidas que eran permitidas o que no eran permitidas, ¿ah? Habían ciertos alimentos también que eran dedicados a ídolos, pero ¿qué pasa si alguien comía alguna de estas cosas y no sabía, no tenía entendimiento que había sido dedicado a los ídolos? Entonces alguien venía a juzgarle y decirle, no, tú has comido esto y ahora tú eres impuro, etc. Bueno, ahora ya todas estas cosas, todas estas ceremonias que eran necesarias, estos rituales que eran exigidos bajo la ley de Moisés, ya no tenían ningún tipo de exigencia en ese tiempo ni hoy para los cristianos. Ahora ya estamos totalmente completos en el Señor Jesucristo. Nada necesita ser hecho. Ya no vivimos conforme a bebidas o comidas o días de fiesta que nos puedan hacer más o menos cristianos o que nos puedan llevar a una mayor o menor consagración o vida con Dios. Es solamente por la fe, ahora que vive el creyente, por la fe en Jesucristo, quien es la sustancia de todas aquellas sombras y tipos en el Antiguo Testamento según la ley de Moisés. Entonces, por eso dice, nadie os juzgue en comida o en bebida. Esto no está hablando de hoy, de comer o beber. Entendamos que esto era pertinente a estos creyentes en aquel tiempo. Los colosenses no eran judíos. Entonces estos colosenses, ellos conocieron al Señor Jesucristo y ellos no sabían nada de lo que era la ley de Moisés. ¿Qué iban a saber de la ley de Moisés? Todas estas cosas le fueron explicadas a ellos. Lo mismo con los Gálatas, con los Corintios, con los tesalonicenses. Mayormente estas iglesias compuestas por judíos, pero también muchos gentiles. Entonces ellos no tenían conocimiento y sucedía, así como sucedía con los Gálatas u otros, que venían aquellos judíos para imponerles la ley de Moisés otra vez. Y entonces eran juzgados conforme a cumplían o no cumplían diferentes estatutos sobre comidas, sobre bebidas, sobre días, sobre fiestas, sobre ceremonias, sobre rituales. Y estaban imponiéndole cosas a estos creyentes que ya no correspondían, no le correspondía a los judíos, mucho menos a los gentiles. Amén. Y a esto es a lo que se refiere aquí cuando dice comida, bebida y los días de fiesta, que eran estatutos de la ley de Moisés. Dice también, luego en el 16, sigue diciendo días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Que también habían ciertos estatutos en cuanto a las lunas y en cuanto al día de reposo que era el sábado. Ya ahora no había día de reposo. El reposo era Cristo Jesús. Amén. El pueblo de Dios se reunía a adorar al Señor el domingo. No tenía nada que ver con el sábado, con tener que reunirse el sábado o descansar el sábado. Eso era algo que había sido instituido
por Dios según la ley de Moisés. Debían observar o guardar el día sábado, el sabático. Pero después de la cruz ya eso no les correspondía más. Ya era algo que no necesitaban guardar ahora el sábado y quedarse el sábado sin hacer nada todo el día. No. ¿Por qué? Porque ellos ya habían recibido la salvación y el sábado de ellos, el sabático, que significa descanso, era Cristo mismo. Ya recibieron ellos el descanso. Ya estaban cumpliendo ellos el sabático y lo estaban cumpliendo por la fe en Jesucristo, quien era su sabático, su descanso. El descanso de tratar de vivir bajo los estatutos de la ley sin poder cumplirlos a la perfección, algo que Cristo hizo total y completamente y para siempre. Gloria a Dios. Todo lo cual es sombra, dice. Es decir, estos días, estas fiestas, estos estatutos, toda la ley judía, eran sombra de lo que ha de venir. Se refería a Jesucristo el Señor, la sustancia misma de las cosas. Pero el cuerpo es de Cristo. Gloria a Dios. Recuerde que los gnósticos pensaban que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Aquí está diciendo que el cuerpo también es bueno, porque el cuerpo es de Cristo y Cristo es la cabeza. Gloria sea al nombre del Señor. Vamos a seguir entonces a partir del versículo 18 en el próximo programa. Hermanos, que el Señor les bendiga y les ruego algo. Vaya a YouTube, Karina Guidi, Libre al Fin. Suscríbase, por favor, e invite a otro a hacer lo mismo. Le hará un gran bien. Si hay algo que yo estoy viendo en las iglesias, en los pastores, en los predicadores, es esto. Tienen cierto conocimiento de la palabra del Señor, pero no hay un enfoque. La iglesia necesita enfocarse en la verdad, y la verdad es Jesucristo y este crucificado. Que el Señor les bendiga, los amamos y nos encontramos aquí mañana, y no se olvide que tenemos culto a la noche. También los esperamos a todos. Que el Señor les bendiga. Eu preciso falar sério com você. Já não dá mais pra negar meus sentimentos. Os meus olhos me entregam ao lhe ver. Não sabem esconder o que está dentro do peito. Eu não quero ser apenas seu amigo. Eu não quero mais viver de ilusão. Eu quero te contar os meus segredos, te amar sem medo, ser o dono do seu coração. Eu andava procurando alguém assim, para devolver a cor do meu sorriso. Eu orei e Deus mandou você pra mim. Você veio no momento mais preciso. A luz apareceu, iluminando meu viver. No momento em que você surgiu em meu caminho, foi Deus quem deu você pra mim e nos uniu pra não ter fim. Esse nosso eterno amor por Deus já estava escrito em seu livro.
para devolver a cor do meu sorriso. Eu orei e Deus mandou você pra mim. Você veio no momento mais preciso, e uma luz apareceu, iluminando meu viver. No momento em que você surgiu em meu caminho, foi Deus quem deu você pra mim e nos uniu pra não ter fim. Esse nosso eterno amor por Deus já estava escrito em seu livro. Dottie Rambo some time ago wrote a song that it blessed me the moment I heard it. John's going to help me on the courses. I had a lady right here in the city the other day. We sung it over television. Oh, it's been some months ago. But she said, Brother Swaggart, and I didn't know who she was, but of course the Lord knew. She said, you'll never know how much it blessed me. And I pray that it'll bless you tonight. I've never been this homesick before. Danny? Well, there's a light in the window, the table spread in splendor, someone standing by open door. I can see a crystal river, it must be near forever. Never been this so homesick before. I see the bright lights shine. Now it's just about a home time, and I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Lord, I've never been this homesick before. I can see the family gather, sweet faces all familiar. No one's old or feeble anymore. Oh, my lonesome heart, it's crying, gonna spread my wings for flying. Never been this so homesick before. Sing it, John. Well, I see the bright lights shine. Now it's just about a home time, and I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Hallelujah. Lord, I've never been this homesick before. I see the bright light shine. The bright light. Now it's just about a home Well, it's time, just about home time. and I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Yeah, Lord, I've never been this homesick before. Come on and sing the song, John. Well, I see the bright lights shine. Now it's just about
one more time. See the bright light shine. Now it's just about home time, and I can see my Father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Lord, I've never been this homesick. Everybody clap your hands and sing it again. When I see the bright light shine, now it's just about home time, and I can see my Father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Hallelujah. Lord, I've never been this homesick before. Lord, I've never been this homesick Well, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah to God. Acabou as palavras, secaram-se as lágrimas, já se foi o sorriso, ficou vazio, e o que faz não tem graça. Você tenta esconder, faz transparecer que tá tudo bem, que nada tem. A realidade está sufocando o teu coração. Você tira forças da onde não tem, precisa de amigos, mas não vê ninguém. Ah, se o travesseiro pudesse contar o teu sentimento, mas Deus estava lá e viu você chorar. O seu pranto ele ouviu e já decidiu que vai te honrar. Vem viver os milagres de Deus, toma posse do que é pra ti. Podem te desprezar e até pedras jogarem, não vão te atingir. Vem viver os milagres de Deus, toma posse do que é pra ti. Jesus vai te ajudar, do outro lado chegar, não vai ficar assim. Vem viver os milagres de Deus, toma posse do que é pra ti. Deixa o povo pensar, o importante é o que Deus pensa de ti. Faz transparecer que tá tudo bem, que nada tem. A realidade está sufocando o teu coração. Você tira forças da onde não tem, precisa de amigos, mas não vê ninguém. Ah, se o travesseiro pudesse contar o teu sentimento,
mas Deus estava lá e viu você chorar. O seu pranto Ele ouviu e já decidiu que vai te honrar. Vou viver os milagres de Deus. Toma posse do que é pra mim. Podem me desprezar e até pedras jogarem, mas não vão me atingir. Vou viver os milagres de Deus. Toma posse do que é pra mim. Jesus vai me ajudar, do outro lado chegar, não vai ficar assim. Vou viver os milagres de Deus. Toma posse do que é pra mim. Deixa o povo pensar, o importante é o que Deus pensa de mim. Acabou as palavras. Certain circumstances, things I could not understand. And many times in trials, weakness blurs my vision and my frustration gets so out of hand. Well, that's when I am reminded that I've never been forsaken, and I've never had to stand one test alone, no. That's when I look at all my victories and the Spirit rises up in me, and it's through the fire my weakness is made strong. He never promised that the cross would not get heavy, and the hill would not be hard to climb. And he never offered our victories without fighting, but he said hill would always come in time. So just remember when you're standing in the valley of decision, and the adversary says, just hold on. Our Lord will show up, and He will take you through the fire again. He never promised that the cross would not get heavy, and the hill would not be hard to climb. He never offered our victories without fighting, but he said it would always come in time. So just remember when you're standing in the valley of decision, and the adversary says, give in. Well, just hold on. Our Lord will show up, and He will take you through the fire again. I know within myself that I would surely perish. Oh, but if I trust the mighty hand of God, He'll shield the flames again. He never promised that the cross would not get heavy, and the hill would not be hard to climb. Oh no, He never offered our victories without fighting,
the valley of decision, and the adversary says, living will just hold on. Our Lord will show up, and He will take you through the fire again. Just hold on. Our Lord will show up, and He will take you through the fire He never promised that the cross would not get heavy and the hill would not be hard to climb. He never offered our victories without fighting, but He said help would always come in time. So just remember when you're standing in the valley of decision, and the adversary says, giving will just go. Our Lord will show up, and He will take you through the fire again. I know within myself that I would surely perish. Oh, but if I trust the mighty hand of God, He'll shield the flames again. He never promised that the cross would not get heavy and the hill would not be hard to climb. He never offered our victories without fighting, but He said help would always come in time. So just remember when you're standing in the valley of decision, and the adversary says, living just hold on. Our Lord will show up, and He will take you through the fire again. He never promised that the cross would not